Buenos días, queridos alumnos. Hoy estamos 7 de agosto del 2020. Ahora sí vamos a continuar con las clases, con los demás temas. Y entonces esta noche vamos a, vamos a continuar con los temas. Bien, ahora vamos a hablar el espacio en que vivimos. El espacio, el escenario en que vivimos. Yo preguntaría, ¿no? ¿Cómo se llama el escenario en que vives? ¿Cómo se llama el escenario en que vives? ¿En qué escenario vives? ¿Tienes alguna idea dónde vivimos? ¿En dónde nos desarrollamos? ¿Tienen alguna idea al respecto? A ver, porque, un ratito, vamos a poner esto acá. Ahí nomás, para que se pueda visualizar. Entonces, hoy vamos a hablar entonces del espacio donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Y no es nada más que otra cosa que en en un globo terráqueo que tiene una capa delgada. Digo delgada, no digo que es delgada, pues, como una hoja, pero en comparación, supongamos, donde nosotros pisamos, ¿sabe cuánto tiene de espesor esa capa? 20 kilómetros de espesor nada más, ¿no? Y esos 20 kilómetros de espesor se extiende desde la superficie, desde el pico, desde el cerro más alto del mundo, hasta lo más profundo del mar. 20 kilómetros de espesor, ¿no? Que se encuentra dentro de nuestra biosfera. Entonces, nuestra biosfera se va dividiendo, por ejemplo, en la atmósfera, que es el lugar donde nosotros, mayormente de donde respiramos. La atmósfera viene a ser toda esta parte de acá, el aire, es la atmósfera. También podemos decir la parte donde está el agua, los océanos, ese viene a ser la hidrósfera. La hidrósfera es la parte de los océanos. Ya, esta es la parte de la hidrósfera. Entonces, tenemos una zona superficial muy variada, ¿no? En el océano, la biosfera alcanza aproximadamente 11 kilómetros de profundidad, ¿ya? Y en la Tierra abarca unos 10 kilómetros en total, casi unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, aproximadamente es unos 20 kilómetros y un poquito más de espesor. Desde el pico más alto de la montaña, que podemos ver ahí, desde el pico más alto de la montaña, hasta lo más profundo de la hidrósfera. Ahora bien, vamos viendo cómo es que está conformada nuestra zona de la biosfera. Empezamos primero vamos a empezar con aquí. Estamos a 0 grados, esta zona de aquí nos indica que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Y debajo están los primeros 100 metros. En estos primeros 100 metros se encuentran las algas, que son los organismos fotosintéticos. Son los que realizan la fotosíntesis para que pueda haber oxígeno debajo del mar. Ahora bien, aquí dibujo una ballenita, un mamífero, un cetáceo, pequeño cetáceo, para que puedan conocer la división de la hidrósfera. Entonces, la altura máxima o la máxima profundidad, o como quieran llamarse, es de 100 metros bajo el mar.
para que puedan existir los organismos fotosintéticos, llámese algas u otras cosas más. Ahora bien, sobre el nivel del mar, estamos ya subiendo a los primeros 2.800 metros. Los primeros metros sobre el nivel del mar, estamos subiendo a 500, 1000, 1500, 2000, 2800 metros. Entonces, tenemos esta zona, que es la zona que ocupa el 95% de la población, ¿ya? Esta zona lo ocupa el 95% de la población. Entonces, es aquí donde la gente mayormente vive, que es la zona de la costa, las zonas costeras, las que están cerca al mar, las zonas del litoral, las zonas del litoral. Ahora, subiendo un poquito más arriba, entre los 0 metros a 2.800 metros, el 95% de la población vive por el clima. Ahora, de 2.800 metros sobre el nivel del mar, es la máxima altura para que se desarrollen los árboles grandes. ¿Ya? Para que se desarrollen los árboles grandes. Es la máxima altura. ¿Ya? Para que se desarrollen los árboles frutales y todo lo que conocemos, los madereros y frutales, acá. Máximo una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que ya es una altura regular, ya es una altura donde el oxígeno escasea y va faltando. Ahora, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ya hay poca población, ¿ya? Esa es la máxima altura para los asentamientos humanos, o sea, 4.000 metros sobre el nivel del mar es lo más probable donde encuentres personas, o sea, casas, habitantes todavía a esa altura. Se ha podido registrar que llegan hasta unos 5.000 metros, llámese Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, entre los 4.000 y los 5.000 metros es la altura donde la gente puede todavía vivir o puede adaptarse, ¿no? Y también pueden crear sus animales, ¿no? Vacas que son resistentes al frío, algunos animales que resisten al frío. Ahora, más altura es el límite para las plantas. O sea, hay hierbas que nacen en la altura, que son resistentes a la helada, como la quinoa. Tenemos la maca, tenemos la kiwicha, que son ese tipo de plantas, el ichu, que también crece en las punas, en las zonas de las punas, que son las zonas donde resisten la helada y se alimentan, ¿quiénes? Los auquénidos, pues, guanacos, alpacas, llamas, vicuñas, ¿no? Se aumentan del ichu. Y el límite de vida para las aves que acostumbrados a resistir la altura, como el cóndor de los Andes. Ojo, también hay águilas que viven en las alturas, ¿no? Entonces, el límite de vida, ellos son de más o menos unos 8.000 metros aproximadamente. A 8.000 metros sobre el nivel del mar pueden vivir este tipo de aves. Ya más arriba, ya podemos ver la helada o la nieve, ¿no? Que ya es difícil que podamos encontrar ya seres vivos ahí. Salvo que estén en los polos, polo norte, polo sur, donde viven los osos polares. Entonces, esto es la zona de la biosfera. ¿Ya? La zona de la biosfera. Ahora, en la biosfera, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar los ecosistemas. Entonces, la biosfera, ponerme más acácito, la biosfera, estas zonas de la biosfera que ustedes ven atrás mío, presenta una variedad de ambientes, océanos, ríos, lagos, lagunas, riachuelos, páramos, bosques, sabanas, praderas, desiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos ambientes diferentes hay diferentes tipos de seres vivos, porque son sus hábitats de ellos, ¿ya? Entonces, hay zonas que son extensas, como el desierto del Sahara. Es extenso de lado a lado, del continente africano es de lado a lado. Zonas extensas como la Antártida,
todo un desierto de hielo, donde hay animales que están acostumbrados a ese hábitat, ¿no? Entonces, zonas extensas que a veces no han sido estudiados en su totalidad, ¿no? Pero, ¿para qué estudiar en su totalidad? Basta con coger un fragmento de la zona, una zona determinada, ¿no? Y de ahí poder estudiar y comprender cómo funciona el hábitat, cómo funciona la vida ahí en esa zona, ¿no? Entonces, se puede hacer ¿dónde? En un bosque, ¿no? En una porción de bosque podemos, los científicos o los estudiosos pueden sacar los tipos de componentes, ya sea bióticos y abióticos, plantas, animales, microorganismos, ¿no? Y el clima, el aire, el suelo, la lluvia, la temperatura, esos son los abióticos. Y estos se relacionan entre sí, porque ahí se puede ver las plantas, cómo se nutren las plantas, qué tipo de suelo es, si es un suelo fértil, el tipo de calor, ¿no? Y estas plantas al mismo tiempo sirven de alimento a otros animales. Entonces, hay una especie de convivencia entre los seres vivos, se relacionan, hay una relación entre ellos, ¿no? Y entonces, ¿y cómo se le conoce a esa interrelación entre plantas, animales y los seres vivos? A eso se le llama ecosistema. Ecos deriva etimológicamente de dos voces, oikos, que significa casa, y el sistema, que viene a ser toda una organización de los seres vivos, ¿no? Ellos es una organización, y la casa, el lugar donde habitan los seres vivos de manera organizada. De ahí es lo que significa ecosistema, ¿no? Ahora bien, eh, siguiendo con el estudio de lo que es ecosistema, entonces podemos nosotros, como te digo, podemos nosotros deducir, ¿no? Que la comunidad biótica, o también se le conoce como biocinosis, se le conoce como ecosistema entonces al conjunto de seres vivos que viven en un lugar, ¿ya? La población, ¿qué viene a ser la población? La población son organismos o individuos de una misma especie que viven en una determinada comunidad. Por ejemplo, una comunidad biótica en una laguna, que pueden vivir. Pueden vivir aves, sí. Pueden vivir algas, sí. Se alimentan también, hay reptiles en una laguna, claro, los cocodrilos viven en los lagos y lagunas, ¿no? Hay aves que viven ahí, se alimentan de los peces de esas lagunas. Entonces, podemos nosotros deducir que si podemos entonces encontrar varios tipos de especies en una porción de terreno nada más, en una porción de terreno. Entonces, hay varios tipos de ecosistemas, ¿ya? Ya les dije que los elementos abióticos forman elementos como el aire, agua, el suelo, las rocas, ¿no? Son los componentes abióticos, ¿no? Esos son los elementos abióticos. También incluye una serie de factores físicos, químicos, como la luz, la temperatura, la humedad, la salinidad. Entonces, estos tipos de condiciones ambientales son las que determinan para que los seres vivos puedan habitar, puedan vivir ahí. Este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación, ¿no? Y dependencia, interdependencia entre sus componentes bióticos y los abióticos, entre los seres vivos y todo lo que es el clima, la temperatura y el aire y todo lo demás. Hay una estrecha relación, y los seres vivos dependen de ellos, más que todo, ¿ya? Porque todo lo que encuentran, los nutrientes, las plantas necesitan los nutrientes del suelo, y el suelo es un componente abiótico, ¿correcto? Las plantas necesitan realizar fotosíntesis, ¿gracias a quién? Al sol. Si no hubiera sol, no hubiera fotosíntesis, y las plantas necesitan del sol. Y el sol es un componente abiótico también. Entonces, aquí estamos viendo, podemos nosotros observar, podemos nosotros darnos cuenta
los componentes abióticos, cuál es por qué es tan necesario nosotros depender de los componentes abióticos. Dependemos mucho de ellos. Entonces, la biocenosis, cuando hablamos de la relación entre plantas y animales. Y el biotopo es cuando hablamos de lo que no tiene vida, lo que es inerte, como el agua, el suelo, el aire, el sol, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí, entonces ya podemos tener una idea de lo que es el ecosistema. Bien, chicos, entonces esto es todo. Esto es todo por ahora. Estaremos nosotros ya en contacto. Les estoy enviando la tarea. El video demora un poquito, por eso llega un poco más tarde, porque demora en bajar. Ya más aún todavía que la red está bastante lenta. Ya chicos, no olvidar por favor mandar a tiempo sus tareas para que después no haya problemas de que profesor que yo le envié y por favor no me envíen fotos, envíenmelos en documento Word o en PDF o en Word, pero si es en PDF que sea en documento, no quiero fotos porque las fotos lo toman mal, toman demasiado cerca, cuando llegan es un problema para mí poder visualizarlo. ¿Ya? Si van a enviar fotos, tómenlos bien, cuadren bien y que se vea nítido, ¿ya? Si me van a mandar la tarea, mándenme la ficha. Yo sobre todo quiero esa ficha bien resuelta, ¿ya? La ficha bien resuelta. Yo veo que me manden su cuaderno un escrito de las preguntas, ya, las preguntas que están en la sesión, pero ya. Pero eso no es no alcanza, pues, no alcanza. No alcanza. Y he sido 2 bimestres, he sido bastante benevolente con ustedes. Y este tercer bimestre pues tendré que ajustar un poco más. ¿Correcto? Entonces, cumplan. Listo, un abrazo chicos, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao.